Buenos días, queridos hermanos, buenos días, queridos amigos. Un día más, un domingo más, en el cual queremos compartir la palabra de Dios con ustedes. Queremos leer unos pensamientos en la palabra de Dios que nos ayuden a seguir en esta transformación y cambio que el Señor quiere hacer en nosotros. Porque la vida es una constante transformación y cambio. En la medida que nos ponemos a disposición del Señor, pues Él va haciendo esos cambios y transformaciones en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Él sea quien nos dirija en este momento. Amén. Padre Santo, eterno Dios, te damos gloria y honra y te pedimos, Señor, que abra nuestros labios para que la palabra que salga de nuestra boca sea palabra de bendición para los hermanos, para los amigos, gente de Dios, y que edifique nuestras vidas, bendito Padre. Gracias. Gracias por todo, Señor Jesús. Pasa un carbón encendido por nuestros labios, Señor, y permite que seas tú, Señor, quien esté dirigiendo nuestros pensamientos y nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a hablar hoy del derramamiento del Espíritu. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Vamos a empezar leyendo por acá y vamos a ver unos cuantos versículos bíblicos que nos van a hablar del derramamiento del Espíritu. Dice la palabra de Dios. Buscamos. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Fíjate, nosotros, Dios habla y promete que Él va a derramar de su Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento hablaba de que Él iba y que va y que derrama el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Y para qué? Para que nosotros poder hacer la obra de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu, sin duda. Sin duda que el hombre y la mujer que quiere hacer la obra de Dios, que quiere parecerse a Cristo, tiene que estar lleno del Espíritu. Buscar el bautismo del Espíritu, anhelarlo, pedirle a Dios cada día que Él sea quien nos utilice para que ese bautismo venga a nuestras vidas y podamos ser de bendición a otros. Si queremos hacer la obra de Dios, la verdadera obra de Dios, la que Dios quiere que su pueblo haga, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Él lo prometió, mira, en el Antiguo Testamento, eso fue en el libro de Joel. Todavía faltaban muchos años para Jesús venir, cuando ya Dios estaba prometiendo que derramaría el Espíritu Santo sobre cada persona. Entonces tú y yo tenemos que buscar ese derramamiento del Espíritu Santo, anhelar, decirle, Señor, yo necesito, porque el bautismo en el Espíritu lo da Jesús, es Dios quien nos da. Luego lo vamos a leer en la Biblia para que lo veamos en detalle, que es Cristo quien bautiza en el Espíritu. Es una obra de Él, pero nosotros podemos orar, clamar, anhelarlo, pero con verdadero ahínco, con verdadera necesidad, porque para tú sentirte lleno, pleno, de que estás haciendo la obra que verdaderamente Dios quiere, necesitas el bautismo del Espíritu, lo necesitamos, yo lo necesito, y por eso cada día oramos a Dios. Y cuando el bautismo del Espíritu llega, pues hay manifestaciones del Espíritu que se hacen visibles. Y no solamente el bautismo del Espíritu, luego necesitamos una llenura continua, que ese bautismo luego continúe con una llenura continua en nuestras vidas. Todos los días necesitamos decirle, Señor, lléname, mantén mi vida llena de ti, de tu Espíritu. Vamos a seguir leyendo. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 4, la palabra de Dios dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjate, ya está hablando aquí de los discípulos. Al Jesús marcharse, los discípulos quedaron desamparados, desorientados, pero Jesús le había prometido de que no lo dejaría solo, de que se reunieran en un lugar específico, y que allí Él le mandaría el Espíritu Santo para que le diera poder para actuar, poder para ser valiente, poder para enfrentar las situaciones que le vendrían en esa crisis que se generó a partir de la
de la partida de Cristo, que era su líder, era su maestro. Pero Dios le prometió que le derramaría. Y allí en el aposento alto, fíjate, esa promesa del derramamiento del Espíritu fue dada a más de 500 personas. Sin embargo, dice la Biblia que en el momento del derramamiento del Espíritu Santo solo habían 120 personas. O sea, 380 personas o más se dispersaron, se fueron. No supieron esperar lo que Dios le había prometido. Y eso pasa muchas veces en la iglesia. Mucha gente no sabe esperar el momento cuando Dios va a actuar en sus vidas. Y se van, se descarrean, se van al mundo, se pierden. Por no decirlo de otras maneras, se pierden porque no esperan el momento en el que Dios va a derramar su espíritu sobre sus vidas y va a hacer de ellos grandes cosas, va a hacer en ellos grandes cosas y a través de ellos grandes cosas. Mucha gente quiere provocar las situaciones, no esperan el momento adecuado donde Dios le vaya a usar. Y porque en la iglesia sucede en muchos casos, en muchas congregaciones, que muchas personas van por puestos, van por cargo, no por carga, van detrás de que se le haga un nombramiento y van en la carne. Y cuando esas cosas no llegan, pues obviamente vienen frustraciones a la vida de muchas personas y mucha gente, por eso tú ves que mucha gente van de iglesia en iglesia saltando de un lugar a otro y nunca encuentran un sitio, nunca se asientan en ningún lugar, pero es porque no le han permitido al Espíritu Santo obrar en sus vidas, no le han dejado al Espíritu Santo obrar, no han esperado el momento adecuado, o también en otro caso no han orado de la manera suficiente, no han anhelado el bautismo en el Espíritu de la manera correcta. Vamos a seguir leyendo unos versículos más. Vamos a hablar en el libro de Hechos 19:6, podemos leer aquí. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Fíjate, hasta Pablo ya le tuvo el don de el Espíritu Santo. Tuvo el poder. Pablo, que era un perseguidor, un hombre maltratador de la iglesia, sin embargo, Dios usa a quien Él quiere, en el momento que Él quiere, cuando Él quiere. Es lo que yo quiero referirle a muchos hermanos que a veces tratan de hablar ciertas cosas que tienen cierto sentido, pero no son bíblicas. ¿Por qué? Porque Dios es quien hace la obra y nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Él puede utilizarme a mí para lo que Él crea conveniente. Y lo leemos en la Biblia de que Él usó muchas personas, incluso personas malas, para hacer obras buenas. Vamos a leer. El hablar en lengua es una de las señales de haber recibido el bautismo en el Espíritu. Hay varias señales que demuestran que tú has sido o que tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Una de ellas es el hablar en lengua. Y Dios te provee el hablar en lengua ¿para qué? Para la edificación tuya y la edificación de la iglesia en otros casos. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo en 1 Corintios 14:4, dice la palabra de Dios. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando hablas en lengua, te estás edificando a ti mismo. Cuando tú hablas en lengua y tú dejas que el Espíritu Santo hable a través de ti en las lenguas, te estás edificando a ti mismo. Y cuando esa forma de hablar en lengua es en la congregación y hay quien la interprete y hay quien diga lo que Dios está hablando a través de ti en lengua, tú estás profetizando y esa profecía en lengua pues es para edificación de toda la congregación. Hay dos formas de hablar en lengua, una para tu edificación personal y otra para la edificación de la congregación, y son válidas, tanto una como la otra son válidas dentro del ministerio del pueblo de Dios. Así que Dios llama a que seamos prudentes cuando vayamos a edificarnos a nosotros mismos y que seamos sabios para saber edificar a la iglesia también. Leemos en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 17, dice la palabra de Dios: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Fíjate, aquí habla lo mismo, en estos versículos está el Señor hablando lo mismo que habló en el libro de Joel en el Antiguo Testamento. Y habla de los niños. Aún los niños profetizarán. Aún los niños Dios lo va a utilizar y lo utiliza. Y ya lo está utilizando. Hay niños a los cuales ya Dios está utilizando para dar profecía, para llevar profecía a la sociedad, a la iglesia y a la misma sociedad. A veces vemos y a veces gente dice, no, esto es un montaje. No, es cierto. Muchas veces, muchos videos que salen en las redes sociales o en algunos medios de niños hablando de la palabra de Dios con tal denuedo, con tal valentía, con tal valor, eso no es solamente algo que muchas veces sea preparado por sus padres, como muchos querrán decir. No, es el mismo Espíritu Santo que lo está utilizando para profetizar. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Hechos 1:8. La palabra de Dios, el libro de Hechos 1:8, aquí nos continúa hablando acerca del Espíritu y del derramamiento del Espíritu, que ese es el tema de hoy, el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de la persona. Dice en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo te hace valiente. Jesús le dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre... Yo sé que ahora ustedes están llenos de temor. Yo sé que yo me voy, que ustedes se sienten desamparados, creen que están solos, pero no estarán solos. Ustedes van a recibir poder y harán la obra que yo hice y aún mayores cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y de hecho fue así. Al partir Jesús, pues vemos que Pedro, Juan y todos los discípulos, incluso Pablo cuando se agrega como discípulo, cuando Dios lo hace apóstol, dan la vida por causa de Cristo, por causa de aquel que había muerto por ellos. Dan la vida por una verdad, por la verdad. Nadie muere por una mentira, nadie sacrifica su propia vida aún sabiendo que es una mentira. Mucha gente niega la resurrección de Cristo, niegan el hecho de la verdad, de lo que la palabra de Dios dice, amparado en teología, en cosas que no tienen sentido, cuando podemos ver que sus propios discípulos estuvieron dispuestos a morir. Nadie está dispuesto a morir por una mentira. Ellos, si Jesús no hubiera sido Dios, si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera muerto y resucitado, ellos hubiesen sido los primeros que salen huyendo. Pero después de ser bautizados, ellos recibieron el poder, la valentía, para aún dejarse matar por la causa de Cristo. Vamos a seguir leyendo en el libro de Juan 14:6. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús, antes de partir, ya estaba orándole a Dios para que le dejara el Espíritu Santo, porque sabía que el Espíritu Santo le iba a dar ese valor, esa chispa de valor que todos necesitamos para hacer la obra de Dios. Todos la necesitamos, porque sin el Espíritu Santo es difícil que nosotros vayamos al mundo y que prediquemos la palabra y que le llevemos el mensaje de salvación y vida eterna, las buenas nuevas a aquellos que no creen. Porque es duro enfrentarte a aquellas personas que son duros de corazón, a aquellas personas que se burlan de ti, a aquellas personas que te ofenden, a aquellas personas que se enfadan, a aquellas personas que te maldicen cuando tú le vas a hablar de Dios. Es difícil, pero el Espíritu Santo es que nos llena, nos da ese valor para uno soportar toda clase de vejaciones de aquellos que por negar la verdad hasta llegan a maltratar y hasta matar, porque en muchos países llegan hasta matar a los siervos de Dios que predican la palabra. Vamos a leer en el libro de Juan, en el mismo libro que estábamos, Juan 14:16, en el versículo 17 también dice la palabra de Dios, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Dice en el versículo 26 del mismo libro de Juan 14,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo está para darnos valor, para recordarnos, para enseñarnos, para ministrarnos. El Espíritu Santo hoy en día es quien hace esa obra de enseñarnos, de ministrarnos, de darnos valor, de llenarnos del fuego del Espíritu e incluso de capacitarnos para hacer la obra de Dios. Porque los milagros no lo hacemos nosotros, lo hace Dios a través de nuestro, quien nos capacita, quien nos usa como vasija, como instrumento para hacer su obra, es Dios, y lo hace a través del Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, y hasta el versículo 13, la palabra de Dios dice, Juan 16, del 7 al 13, dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate, el Espíritu Santo habla hoy en día, habla a la iglesia, habla a las congregaciones, habla a las personas. Pero el Espíritu Santo, dice el mismo Señor, no hablará por su propia cuenta, hablará lo que está determinado, lo que yo le he determinado a decir. Y el Espíritu Santo es quien nos va a capacitar para recibir aquello que Jesús dijo, que tiene muchas cosas que decirnos, pero que nosotros en ese momento no éramos capaces. Los discípulos en aquel entonces no eran capaces de entender ni de asimilar toda la información que Jesús tenía que darle. Por eso dijo, yo le mandaré el Espíritu Santo y Él le enseñará, Él le capacitará, Él le instruirá, para que ustedes reciban todo eso de manera paulatina. Nosotros, por eso el crecimiento del hombre y mujer de Dios, del hombre cristiano, creyente, no es una cosa que llega en un día, es un crecimiento que es continuo. Es como cuando un niño nace, tiene que ir dando pasos y creciendo, pues así mismo es el que nace de nuevo en agua y el que nace de nuevo en el Espíritu. Al nacer en el Espíritu, tiene que ir creciendo, poco a poco va creciendo, va dando pasos hasta que se hace adulto en la fe, en la palabra, adulto para ser usado por Dios en aquello que Dios ha determinado o quiere darnos uso. Vamos a leer en el libro de Zacarías capítulo 12, del versículo 10, dice la palabra de Dios: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en el versículo 13 dice: los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Fíjate, está hablando de su pueblo Israel, su pueblo Jerusalén. Van a llorar y van a reconocer la muerte de Cristo. Porque hoy en día todavía en el pueblo de Israel muchos todavía no reconocen que Jesús vino y que Jesús murió y que fue traspasado por ellos, por sus pecados, por la humanidad, por todos nosotros, pero especialmente por ellos, porque Él vino primero a su casa, primero a su pueblo y luego a toda la humanidad, obviamente, pero empezó por su pueblo y su pueblo fue el primero que lo rechazó. Y dice aquí que en estos posteriores tiempos, en estos tiempos, vendrá el tiempo donde ellos lo reconocerán y donde ellos verán y llorarán y orarán por aquel que fue traspasado por ellos. En el libro de Zacarías 14, versículos 4, 5, 6, 7, hasta el versículo 9, Zacarías 14 del 4 al 9, leemos unos cuantos versículos más y ya estamos a punto de terminar. Dice la palabra de Dios:
Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Dios está hablando aquí del momento en el que Él volverá, en el momento que Él vendrá para reinar, para gobernar. Y será uno solo. Hoy en el mundo vemos que hay muchas religiones, muchos dioses, el Dios de los árabes, el Dios de Israel, el Dios Jehová de los ejércitos, el verdadero Dios, pero también está el Dios de los chinos, el Dios de los hindúes, de los indígenas. Hay tantos y tantos dioses hoy en día. Y dice el Señor que en aquel día será uno solo y uno su nombre. No habrá muchos dioses, no habrá muchos nombres. Habrá un solo Dios, un solo nombre. Y cuando Él venga será un día terrible. Porque dice que y tendremos que salir huyendo como se salió huyendo en el día del terremoto. En aquel entonces, cuando el rey hubo un terremoto donde la gente salió huyendo, pues de esa misma dimensión tendrá que salir huyendo. Está hablando del tiempo del fin. Está hablando de lo que Dios hará cuando vuelva para poner orden sobre la tierra. Porque ahora hay tantas y tantas cosas que confunden a la humanidad, que la gente se siente confundida y muchos dicen, ¿y cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión perfecta? Si esto habla, no hay una religión. La religión es el invento del hombre. El deseo del hombre ha creado religiones para tratar de acercarse a Dios. Pero hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Juan 1:33, dice la palabra de Dios. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. Fíjate, esto lo está diciendo Juan el Bautista. Juan fue enviado por Dios a bautizar con agua. Y el mismo que le envió a él a bautizar con agua le dijo, cuando vea descender, a quien tú veas descender el Espíritu en forma de paloma y permanezca en él, ese será quien bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ya para terminar, vamos a leer un versículo más. Con este versículo, pues, ya damos por terminado la prédica o el estudio del día de hoy. Dice la palabra de Dios, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjate, nosotros el poder de Dios vamos a recibirlo cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y vamos a ser testigos de Dios, a donde quiera que estemos. A donde quiera que tú y yo estemos, a donde quiera que haya un hombre o una mujer de Dios, será testigo de Cristo. Será una persona que manifestará, será un ejemplo de Cristo para la sociedad, para la humanidad. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que donde quiera que tú y yo estemos, donde quiera que nos manifestemos, sea aquí en China o en cualquier país del mundo, seamos testigos de Cristo. Seamos el espejo de Cristo para esa humanidad que no conoce a Dios,
para esa humanidad. Pero para ello necesitamos el bautismo del Espíritu. Para eso tenemos que anhelar ser bautizados en el Espíritu. Para eso necesitamos el derramamiento del Espíritu sobre nosotros para que nos llene de ese valor que necesitamos. Porque ser testigo de Cristo demanda mucho valor. Ser testigo de Cristo demanda que tú y yo podemos llegar a ser hasta vituperados, hasta muertos por su causa. Ser testigo de Cristo es no negarlo donde quiera que tú estés. Es manifestarlo, sea donde tú te encuentres. No importa la eminencia en la que tú tengas enfrente, el trabajo que tú lleves por delante, no importa las personas con las que tú te rodees, o las que tú te codees, con las que tú estés involucrándote. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, Él te da el valor para ser testigo de Cristo, aún en esos ambientes. A veces Dios te lleva a ambientes que muchos religiosos dirán, uy, ¿cómo un cristiano se mete ahí? Porque a veces Dios quiere usarte como luz en medio de la oscuridad, como luz en medio de ese desierto, como luz en medio de esa tiniebla. Ahora, si tú te acobardas, si tú no te llenas del Espíritu Santo, si tú no eres revestido con el Espíritu Santo, sí, si te metes a esos lugares, pues probablemente salga estropeado, salga destruido, incluso ni salga de algunos lugares donde no podemos meter o donde Dios no puede mandar. Pero Dios te quiere capacitar para que donde quiera que vayamos, si llevamos la luz de Cristo, si vamos con el Espíritu Santo, si somos testigos de Cristo donde estamos, no tropecemos. Porque el que está en luz no tropieza, dice el Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos dé ese valor a través de tu Santo Espíritu, para que donde quiera que tú y yo estemos, podamos ser testigos fieles, ser espejos, para que la gente vea a Cristo a través nuestro, la gente vea la luz de Cristo y digan, yo quiero ser como ese, o yo quiero tener lo que tiene esa persona, yo quiero vivir como vive esa persona, de cara a la espiritualidad, de cara a el tener una relación de intimidad con Dios. Fíjate que leíamos anteriormente para qué Dios mandó el Espíritu Santo, y una de las razones para las que lo mandó fue para convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo está en el mundo y quiere convencer, y lo quiere convencer a través tuya, a través mía. Quiere convencer a este mundo de justicia, juicio y pecado, para que las personas busquen de Dios, para que las personas se arrepientan, para que las personas vuelvan a Dios. Vamos a orar y vamos a despedir este día de hoy en oración, diciéndole al Señor que Él sea quien haga esa obra en nosotros y a través nuestro. Padre Santo, Padre Eterno, Padre Bendito, Eterno Dios, gracias por un día más, gracias por un domingo más, Señor. Te pedimos que siga utilizándonos, que siga capacitándonos, que el derramamiento del Espíritu venga sobre nuestras vidas, Señor, que tú nos llenes de ese valor que necesitamos, que tú nos llenes, Señor, de ese valor que anhelamos, bendito Dios, para hacer tu obra que no es posible hacer si estamos en la carne, si estamos en la obra carnales, bendito Dios. Por eso necesitamos que tu Santo Espíritu nos tome, nos llene, nos revista, bendito Dios, de poder. Gracias Dios, gracias porque tú nos los prometiste, tú dijiste que derramaría de tu Espíritu sobre toda carne en los postreros tiempos, bendito Padre. Por eso nosotros anhelamos ese bautismo en el Espíritu cada día, Señor. Anhelamos que tú llenes la iglesia, las congregaciones, bendito Padre, de tu Santo Espíritu, bendito Dios, para que lleno de valor, lleno de tu unción, lleno de tu frescura, bendito Dios, podamos ser testigos tuyos, bendito Dios, podamos dar, Señor, al mundo esas buenas nuevas, bendito Dios, de salvación y vida eterna. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Esperamos, Señor, cumplir tus ministerios, cumplir con tu obra, bendito Padre. Esperamos, Señor, hacer que esta obra tuya, bendito Dios, que es tan grande, nosotros seamos capaces de unirnos a tu labor, bendito Dios. Gracias, Padre, por elegirnos. Gracias por elegir a tu iglesia, a tu pueblo, bendito Dios. Permite que en toda congregación, en todo lugar donde se predique la palabra, sea derramado el Espíritu Santo, sea derramado sobre toda carne, bendito Dios, el Espíritu Santo, y podamos hablar en lengua, podamos edificarnos unos a otros, bendito Dios, y podamos revestirnos de tu poder, bendito Dios, para hacer lo que tu voluntad, que es agradable, que es perfecta, bendito Dios. Gracias, gracias Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, querido hermano, querido amigo, gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Te pido que los comparta, que lo transmita a otros,
y que sobre todo te llene de valor, te llene del Espíritu de Dios. Busque el bautismo, recuerda que Jesús es quien bautiza en el Espíritu, pídeselo constantemente, continuamente, dile: Jesús, yo necesito ser bautizado porque yo necesito el valor para llevar tu palabra por donde quiera que vaya. Glorificado sea el nombre de Dios, adoramos el nombre de Dios y te pedimos que te una a esta cruzada por toda la humanidad, donde hay tantos y tantos hermanos a través de redes sociales, a través de tantos y tantos medios y en tantos países, llevando la buena nueva de salvación y de vida eterna. No nos cansemos de llevar la palabra, que el enemigo no nos distraiga, que el enemigo no nos infunda temor en nosotros, sino que la palabra de Dios pueda correr como río de agua viva y que esa palabra pueda llegar a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos y a toda la humanidad. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y hasta una próxima entrega.